Ingresarán a este recinto emblemático inaugurado en 1875 los restos simbólicos del general en jefe Manuel Piar, como un acto reivindicativo por su contribución a la gesta independentista. Está presente el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. También lo acompañan en este acto reivindicativo e histórico. Hay que destacar quienes están presentes: el alto mando militar, gabinetes del gabinete ejecutivo, así como también cuerpo diplomático acreditado en el país. El 11 de abril de 2017, en el contexto del bicentenario de la batalla de San Félix, el presidente constitucional Nicolás Maduro ordenó el traslado del prócer bajo la consigna Piar al Panteón. Se ha hecho realidad en este día, 248 años del natalicio del general en jefe Manuel Piar. Tal día como hoy ocupará un sitial de honor al ser considerado uno de los más grandes héroes de la historia patria, quien liberó a la provincia de Guayana del Imperio Español en una gesta memorable del héroe de Guayana, prócer independentista. Saluda a quienes están presentes en el Panteón Nacional, el jefe de Estado venezolano, el fiscal general de la República, a la alcaldesa Carmen Meléndez, al jefe de gobierno de Caracas, Anaún Fernández, y está también presente la vicepresidenta ejecutiva de la República, los presidentes de los poderes del Estado. El jefe de Estado venezolano escribió en horas de la mañana vía Twitter: un día como hoy nació Manuel Piar, prócer independentista que luchó por la libertad del pueblo. La gloria militar del general Piar y su resistencia ante el proceso turbulento que vivió lo convirtieron en uno de los más grandes héroes de la historia patria. La República Bolivariana de Venezuela les da cordial bienvenida al acto de honores en el Panteón Nacional a nuestro insigne héroe patrio, general en jefe Manuel Piar. Ofrenda floral será colocada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La ciudadana doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República. El ciudadano doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. La ciudadana magistrada doctora Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. El ciudadano doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Moral Republicano y Contralor General de la República. El ciudadano doctor Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral. Ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. El ciudadano general en jefe Domingo Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y el ciudadano Ángel Bautista Marcano Castillo, gobernador del Estado Bolívar. Ofrenda floral al padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, al frente el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, en compañía de quienes están y quienes lideran los poderes públicos en nuestro país. Importante resaltar la labor, el protagonismo de Manuel Piar en las batallas independentistas. Manuel Piar nació un 28 de abril de 1774 en Curazao. A sus 23 años participó en la llamada conspiración de Gual y España en julio de 1797. Este importante acto celebrado este 28 de abril como una deuda histórica que reivindica en esta oportunidad el gobierno bolivariano, al frente el presidente constitucional Nicolás Maduro, recordando precisamente esa gesta independentista que ha permitido a lo largo de estos más de 200 años continuar defendiendo la patria, la soberanía, pero recordando la historia y resaltando la historia en los distintos contextos, y que en esta oportunidad ingresan al Panteón Nacional ubicado acá en la ciudad de Caracas los restos simbólicos del general en jefe Manuel
Piar. Su experiencia militar y sus ansias de libertad lo hacen ponerse al servicio de la independencia de Venezuela luego de los sucesos del 19 de abril de 1810. Participa en la batalla naval de Sorondo, librada en aguas del Orinoco en 1812, y acompañó a Bolívar desde Haití en la primera expedición de los Cayos a finales de 1815 y luego en el primer asedio al castillo de Puerto Cabello. Simbólico del general en jefe Manuel Piar al conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador. Una imagen que quedará en el recuerdo de cada uno de los venezolanos que están siguiendo esta transmisión cuando se ha hecho justicia precisamente en este acto. En estos momentos el gobernador del estado Bolívar, quien está acá presente, Ángel Marcano. Se recolectaron los restos simbólicos del prócer en 3 paradas desde el 9 de marzo de este año, cuando se inició el proceso de su recuperación. Una comisión fue creada por organizar el traslado de los restos simbólicos del general Piar, encabezada por el secretario de Gobierno del Estado Bolívar, Noel Amador, y se acordó iniciar la recolección de los restos o recolección de la tierra que pisara el prócer en Anzoátegui, en Curazao y Bolívar, sitios donde tuvo una participación histórica el general Piar. A esta hora, el presidente constitucional Nicolás Maduro conversa con el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, en este día, por supuesto, trascendental que marca la historia de nuestro país y que además habla de esa reivindicación necesaria para uno de los próceres independentistas más importantes. Los primeros restos fueron recolectados en el Juncal, en el estado Anzoátegui, por ser el sitio donde libró la batalla del Juncal, comandado a Gregor MacGregor y Carlos Sublet, José Tadeo Monagas, Pedro María Freites, quienes junto a Piar hicieron retirar a los realistas. La entrega de los restos la hizo el gobernador Luis Marcano a la comisión Piar al Panteón. La segunda parada fue en Curazao, donde las muestras de tierra fueron tomadas de lugares de gran significado histórico. En esta oportunidad, los aplausos de quienes están presentes acá en el Mausoleo del Libertador. Gloria al Bravo Pueblo, interpretado por la gran banda marcial de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, dirigida por el sargento ayudante Isaías Farfán.
Continuamos transmitiendo desde el Panteón Nacional. Hay que recordar cómo llegan estos restos simbólicos del general en jefe Manuel Piar a este lugar héroe de la batalla de San Félix. La tercera parada fue en Bolívar, en el Cerro El Gallo de San Félix, donde se libró hace 205 años la batalla de San Félix, y se encuentra la Plaza Bicentenaria que recuerda los 2 siglos de dicha refriega independentista. La ocasión sirvió para recordar los más de 2 siglos de la batalla y rendirle homenaje a este héroe popular. La Red de Historia de Guayana considera que traer acá al general en jefe Manuel Piar al Panteón Nacional con todos los honores es el saldo de una deuda histórica y como un acto simbólico de la unidad de los patriotas venezolanos hoy día. De esta manera se salda una deuda histórica donde a partir de este momento reposarán los restos simbólicos en uno de los sarcófagos de la inmortalidad en la antigua Catedral Santísima Trinidad en Caracas, como se conocía anteriormente. El gobernador Ángel Marcano también se ha comprometido ser justos. Sin el valor de Piar, la República no contara tantas victorias. Simón Bolívar. El gobernador Ángel Marcano además se ha comprometido a ser el embajador de las luchas y liberaciones del prócer Manuel Piar. El 11 de abril se recibieron las últimas 2 muestras, una proveniente de Curazao en su ciudad natal del prócer, entregada por la cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en ese país caribeño, y una última muestra recolectada en suelo guayanés. Los Hijos del Río, con la obra Canto al Héroe, dirigido por Freddy Gutiérrez. Compartiendo parte de esta información importante, Manuel Piar llegó a Venezuela luego de los sucesos del 19 de abril de 1810, donde una rebelión que desconoció a la autoridad realista en Venezuela y pedía la retirada del gobierno español de tierras venezolanas encendió la mecha de lo que sería uno de los logros más importantes. La sabana de Chirica y el legendario Cerro El Gallo fueron testigos de la hazaña realizada por el Ejército Libertador en la batalla de San Félix. Batalla que significa para Guayana lo que la de Carabobo para nuestra Venezuela y la de Ayacucho para nuestra Indoamérica. Sin la gloriosa batalla de San Félix hubiese sido imposible que Simón Bolívar emprendiera el titánico paso por los Andes rumbo a dar la batalla de Boyacá. Tampoco hubiese sido posible la emancipación de Venezuela.
ya que la gesta de San Félix permitió en primer lugar la ocupación de Angostura el 17 de julio de 1817. Y esta fue designada por el libertador Simón Bolívar como capital del gobierno de Venezuela. Y en ella se instaló el Magno Congreso de Angostura. La deuda histórica que tiene la República por la justicia y servicios prestados por la patria, siendo este el momento de convertir en letra viva el ideario bolivariano y resarcir y limpiar el nombre de Manuel María Francisco Piar, para que sus restos reposen en este el santuario de la patria. Su alma descanse en paz al lado de los hombres y mujeres que lucharon en su tiempo por la libertad de la patria. Hoy, 28 de abril, desde la sabana de Chirica en el Cerro El Gallo, traemos este presente de amor para acompañar los restos simbólicos del general Manuel Piar, héroe de la 8ª estrella, hasta acá, hasta el santuario sagrado de la patria. Nosotros, hombres y mujeres de este pueblo, indígenas, blancos, negros, mestizos, los herederos y herederas de la sangre indómita venida del corazón del pueblo, estamos decididos a vencer todas las miserias que se ciernen sobre la patria. La mezquindad, la maldad, las conspiraciones, las guerras. Nosotros, los hijos e hijas del Padre Orinoco, hemos acudido al altar de la patria a traer los restos simbólicos de nuestro general en jefe Piar, y con él hemos traído ofrendas de amor patriótico. Agua del Orinoco, agua del Caroní. Flores de trinitarias. Hemos traído también nuestros amores, nuestras ilusiones, anhelos, esperanzas, el sueño de una patria soberana y libre, y también el juramento de seguir la senda ya trazada por los hombres y mujeres que dieron libertad a esta patria, y hacerlo con el juramento que sellaremos con la 8ª estrella.
El público presente acá en el Panteón Nacional, en el Mausoleo del Libertador, se pone de pie y aplaude a la agrupación teatral Los Hijos del Río, dirigido por Freddy Gutiérrez, Canto al Héroe, por esta interpretación magistral, exaltando la grandeza del prócer independentista general en jefe Manuel Piar, héroe de Guayana. Los restos simbólicos de Manuel Piar al panteón como un gran libertador de este sur, de esta Guayana, de esta América. El jefe de Estado venezolano conversa con quienes integran esta agrupación teatral Los Hijos del Río, dirigido por Freddy Gutiérrez, Canto al Héroe, y aprovecha la oportunidad para felicitarlos precisamente por dar y revivir y rescatar nuestra historia y el papel trascendental de Manuel Piar en esas luchas independentistas, también que se reivindica en estos momentos, en este día histórico, con el ingreso en este lugar emblemático e histórico de los restos simbólicos. De esta manera se reivindica el general Piar por sus hazañas en la batalla de San Félix como parte de la gesta independentista. El general Piar, de origen curaceleño, contribuyó con la gesta independentista al dirigir la batalla de San Félix con más de 2.000 patriotas al mando. El jefe de Estado venezolano le da las gracias a quienes han hecho posible también esta interpretación acá en el Panteón Nacional, esta escenificación magistral en este día que queda, por supuesto. El orador de Orden Ciudadano, doctor Omar Hurtado Rayuxem. Vamos a escuchar de inmediato al orador de Orden, Omar Hurtado, precisamente para rescatar, para revivir la vida, el papel trascendental del general en jefe Manuel Piar, esas grandes hazañas. Quiso Piar, ya victorioso con un ejército de pueblo, dar un paso más adelante de lo que el tiempo histórico aún daba. Ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, señor Nicolás Maduro Moros. Ciudadana primera combatiente, doctora Cilia Flores. Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional y demás integrantes del Parlamento Nacional. Presidentes del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia y del Poder Moral. Ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa y demás miembros del alto mando militar. Ilustres representantes del cuerpo diplomático, señoras y señores. Cuando la Asamblea Nacional, acatando una sugerencia del ciudadano presidente de la República, decidió honrar con 205 años de atraso la memoria del general en jefe Carlos Manuel Piar, estaba haciendo un acto de justicia e invitándonos a la reconciliación nacional. Hemos tenido una historia mal contada, una historia al servicio de una clase social, una historia al servicio de un centro político, para el cual el resto no existe. No existe el resto del país, ni existen los descendientes de los pueblos originarios, de los afrodescendientes, de las mujeres, de los ancianos, de los niños que participaron en la Gran Guerra Nacional de Independencia. Hemos tenido una historia excluyente,
Y si algún símbolo de eso tenemos, es el general Manuel Carlos Piar. El general Manuel Carlos Piar nació en la otra banda, sector humilde de Willemstad, capital de Curazao. Y el hecho de haber nacido allí lo puso en contacto muy temprano con las injusticias que se cometían contra quienes querían ser libres. Se les azotaba y hasta se les ajusticiaba. Posteriormente, su señora madre vivió en La Guaira y estuvo al servicio de José María España, lo que la involucró en una de las conspiraciones más radicales que vivió la etapa preindependentista. Hubo de huir de nuevo a Curazao y allí pudo presenciar la manera salvaje como se reprimía a los pueblos afrodescendientes que vivían en esa Antilla. Posteriormente vivió la experiencia de la revolución del Santo Domingo francés, hoy en día Haití, con el cual Venezuela tiene una deuda impagable. Esto hizo convencer al joven Piar, que los postulados de la Revolución Francesa, que se dice inspiraron a la Guerra Nacional de Independencia, no eran suficientes. No era suficiente hablar de libertad, de fraternidad y de hermandad, porque era entre una clase social, porque la misma Asamblea Nacional Francesa que decretó esos tres principios sagrados, días después decretó el sagrado e inviolable derecho de la propiedad. No hace falta decir que propiedad en el siglo XIX significaba tierras y esclavos. Ese es el ideal que mueve al joven Manuel Carlos Piar y que lo hará confrontar con el mantuanaje que tenía una perfección que excluía este cuarto principio de los postulados de la Gran Guerra. Participa en los sucesos de 1810, tiene que ver con el bloqueo naval que se hace a Puerto Cabello, mientras el joven Simón Bolívar defendía la fortaleza. Perdida la Primera República, sale a Trinidad y desde el islote de Chacachacare, comenzando el año 13, da inicio a la gran campaña admirable de Oriente, que de enero a agosto se desarrolla admirablemente, mientras en Occidente el joven brigadier Simón Bolívar, desde Cúcuta hacia Caracas, también desarrollaba una acción fundamental. Nace la Segunda República, que perece frente a los cascos de los caballos de los excluidos, los negros, los mantuanos, los negros, los pardos, los aborígenes, forman parte de las huestes que desde Guayabal hasta Urica avanzan contra la Segunda República y la entierran en lo que se ha llamado el terrible año 14. Bolívar, Piar, Mariño y demás jefes
de la perdida república deben salir al exilio. Pero antes de salir, el Libertador nos regala un manifiesto donde da a entender que está comprendiendo las causas sociales de la guerra. Y allí dice: vuestros hermanos os han derrotado, han derramado vuestra sangre, han violado vuestros hogares y os han condenado al exilio. Ese es un cambio fundamental entre el pensamiento social del mantuano, que nació a menos de 400 pasos de la Plaza Mayor y que había visto perder 2 ensayos republicanos. Esa historia que mal nos han contado fue alertada por Chávez, como lo llama el pueblo, quien nos dice: hay que revisar la historia, de dónde venimos, por qué estamos y cómo estamos. Allí encontraremos las claves del presente y las fórmulas para el mejor futuro. No podemos seguir engañándonos. La historia tiene grandes proezas, pero también enormes tremedales. Hay que desnudarla. Chávez, con esa visión que tenía, nos invita a hacer otra historia. Eso es lo que estamos intentando hacer desde el Centro Nacional de Estudios Históricos, desde el Centro de Estudios Simón Bolívar, de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, y desde el Archivo General de la Nación, hablando de otra historia, una historia que incluya a los invisibilizados, a los históricamente excluidos, que nos hable de la participación de los pueblos originarios, que nos hable de la participación de los afrodescendientes, que rescate el valor fundamental de las mujeres en la Gran Guerra Nacional de Independencia, y también de los ancianos y de los niños que tuvieron participación fundamental en hechos claves de nuestra Gran Guerra. Viene el año de 1816. Se ha desarrollado previamente las asambleas de los Cayos. Se ha contado con el auxilio del presidente Alejandro Petión. Se reconoce el liderazgo del Libertador y allí está Piar entre los que lo suscriben. Participa en la batalla de los frailes. Tiene que ver con la asamblea que se desarrolla en Santa Ana del Norte, donde se ratifica el liderazgo del Libertador, y Piar lo suscribe. Posteriormente se desarrollan los hechos de armas, de los que destacaremos la batalla del Juncal de septiembre de 1816. En esa batalla, Piar pone en práctica una estrategia que posteriormente hará famoso a nuestros llaneros. Finge retirarse y luego vuelve al combate. Es el célebre "vuelvan caras", que posteriormente hará tan famosa a la caballería llanera. En el Juncal, Piar concibe, contra la idea dominante, que para rescatar el centro político que fundamentalmente había sido el objeto de la Guerra Nacional de Independencia, se necesitaba una base económica, y se dirige hacia el sur, desarrollando una estrategia de conocimiento del general terreno que los militares conocen muy bien, y atraviesa la depresión de Unare, las mesas orientales, los llanos orientales,
y las sabanas del Orinoco y llega al occidente del actual estado Bolívar, que nunca se había rendido ante los realistas. Guayana siempre se mantuvo firme, participó en los sucesos de 1810, constituyó su junta de gobierno presidida por Juan Crisóstomo Rocio, hermano de Juan Germán. Pero era Guayana el centro económico fundamental por la feracidad de sus terrenos, por la fertilidad, por su ganadería, por su producción de minerales preciosos, y a sangre y fuego fue sometida y derrotada la Primera República en Guayana. Piar participó en la defensa de esa Primera República guayanesa en la batalla de Sorondo, batalla fluvial que se desarrolló. A partir de allí concibe la posibilidad de conquistar Guayana para darle a la República la base económica que necesitaba. Y así se lo hace saber al jefe supremo, al que nunca desconoció, Simón Bolívar, y le escribe: esta tierra, sus nobles habitantes nos garantizarán el soporte que necesitamos y estaremos defendidos por el muro de bronce que significa el Orinoco, que además será la autopista fluvial que nos conectará con el mundo. Se entrevistan y el Libertador concibe y conoce lo disciplinado del ejército que combatía en Guayana y escribe que en ese momento desaparecen sus desaprensiones frente a ese ejército que no conocía. Se desarrolla la campaña triunfal de Guayana, cuyo cenit es la batalla de San Félix del 11 de abril de 1817. Batalla que tiene una actuación fundamental en la guerra de independencia, no solo nacional, sino continental. Hildelisa Cabello Requena, historiadora guayanesa, dice que hay que rehacer el mapa de la guerra de independencia de América a partir de la batalla de San Félix. Bien, se organiza la Tercera República, se organiza la segunda constituyente, el Congreso de Angostura, donde el estadista Maduro, que es el Libertador, expone una de sus más brillantes piezas oratorias. Allí aparece también el Correo del Orinoco, aparece el tribunal que se necesitaba y se le da a la República la organización que no tenía. La capital se traslada a Angostura, que será capital de la República hasta 1821. Y entonces surge lo que la historiografía oficiosa se ha destacado en calificar como el enfrentamiento entre el Libertador y Piar. No hubo tal enfrentamiento, podemos jurarlo en este altar de la patria. Lo que hubo fue desavenencias, lo que hubo fue desacuerdos, lo que hubo fue desencuentros en cuanto al futuro de la guerra. No tenemos ningún rubor en decir que la visión continental del Libertador no era compartida por Piar. El Libertador lo había venido diciendo desde el manifiesto de Cartagena, que si Venezuela quería ser independiente, tenía que obtener la independencia del resto del continente. Y eso es lo que lleva a la disensión. Se entrevistan en junio de 1817
en San Félix ponen sobre la mesa sus diferencias. No tienen acuerdo. Piar pide su baja, se le da un pasaporte y los acontecimientos se precipitan. Pero no por Piar, por los eternos conspiradores contra el Libertador. Recordemos cómo en Angostura se depuso el gobierno dejado por el Libertador mientras desarrollaba la brillante campaña de la Nueva Granada. Hasta se llegó a decir que había fallecido en el camino. Esos conspiradores rodean a Piar y lo hacen entrar en los delitos en los que en definitiva por los que se le condenará a la pena capital. No es cierto que haya sido traidor. Piar simplemente tenía otra concepción de la guerra. No tenía la visión continental del Libertador, porque en San Félix nace la independencia de la América del Sur. Desde allí se desarrollan las brillantes campañas de la Nueva Granada, del centro, de Carabobo, y que culminarán el 9 de diciembre de 1824 en la Sabana de los Muertos, en el Rincón de los Muertos, es decir, en Ayacucho. Esa visión no la tenía Piar. Hoy quiero decir, frente a los restos simbólicos del general Piar, que su ejemplo nos invita a la unidad, a la reconciliación entre los venezolanos. Su vida es un ejemplo de una causa a la que se le guardó fidelidad absoluta, y no hay una letra del general Piar contra el Libertador. Están sus proclamas, están sus discursos, están sus actuaciones. Piar fue profundamente bolivariano, pero no compartía la visión de la guerra continental. Es que no sabemos que son naturales las diferencias en la política, y en la época de guerra mucho más. Tampoco es cierto que el Libertador haya sacrificado a Piar. Piar fue juzgado por un tribunal militar integrado en circunstancia de guerra a partir de un decreto que se había dictado en 1813, y estamos hablando de sucesos de 1817. El mismo Piar se encarga de desmentir a la campaña que la historiografía oficiosa se ha empeñado en repetir. Estando ya detenido el 28 de septiembre, escribe a quien había sido su jefe, el general Mariño, y dice, permítanme citar: en esta circunstancia es necesario absolutamente que mande un solo hombre en Venezuela. Naturalmente está llamado al mando supremo el general Bolívar. Unámonos, compañero y amigo, al general Bolívar, que es el jefe. Lo que traerá tantos bienes a la República. Con esta carta, Piar desmiente a la campaña oficiosa que la historia al servicio de una clase, la historia al servicio de un centro político ha deformado. No hubo enfrentamiento entre Piar y Bolívar. Ese enfrentamiento ha sido inventado por los historiógrafos que tienen 205 años regando tinta para señalar no al Bolívar antipiarista, sino para ocultar sus verdaderos propósitos antibolivarianos. Porque el mantuanaje y sus herederos
nunca han querido a Bolívar, como nunca quisieron a Chávez y como nunca han querido al presidente Maduro. El Libertador, durante toda su vida, hizo de la unidad una de sus líneas fundamentales de actuación. Chávez llamó innumerables veces a la unidad y a la confraternidad. Quedan en la historia su actuación después del golpe del año 2002. El presidente Maduro ha llamado muchas veces a la reconciliación, a la unidad, al diálogo, a la paz. Cuando sorprendió al mundo político convocando la constituyente, lo hizo para lograr la paz y lo logró. Desde este altar de la patria me permito, con el perdón del señor presidente de la República, invitar a la reacción, que es lo que tenemos aquí, a la reacción que no ha dejado mecanismo violento, que no ha intentado para romper el hilo constitucional. Me permito, repito, con el permiso del ciudadano presidente, invitarlo a que elaboren su proyecto de país, porque no tienen proyecto, que se reconcilien con Venezuela y que dejen de estar siguiendo directrices extranjeras. Invitamos a la reacción a que crea en la Venezuela justa, inclusiva, que todos merecemos y necesitamos. Si me permiten, para concluir, diré, junto con Chávez, ese gran visionario que la historia se encargará de valorizarlo, y yo lo llamo como lo llama el pueblo llano, Chávez. Chávez dice, unidos somos más, venceremos. Muchas gracias. Ha sido el discurso magistral del historiador Omar Hurtado acá en el Panteón Nacional. Los presentes lo aplauden de pie por haber hecho ese recuento de la vida y obra del general en jefe Manuel Piar. El jefe de Estado venezolano lo felicita, le da la mano también por rescatar nuestra historia, rescatar la memoria colectiva. El historiador Omar Hurtado sentenciaba que esto forma parte de un acto de justicia y reconciliación. Hemos tenido una historia mal contada al servicio de una clase social. También hacía un recuento de las batallas en las que participó el general en jefe Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El historiador Omar Hurtado, no hubo enfrentamiento entre Piar y Bolívar, eso ha sido inventado. Extraordinarias palabras de reflexión, de justicia y de orientaciones del profesor Omar Hurtado Rathjutzen. Aquí tengo un trabajo muy bueno de él que voy a publicar en las redes sociales. Manuel Piar, reivindicación histórica de un prócer. Conversaciones con Omar Hurtado Rathjutzen del Centro Nacional de la Historia. Importante siempre ahondar en la historia insurgente de nuestra patria hermosa, de nuestra patria grande. Estamos en cadena nacional de radio y televisión porque esto es un acto
de dimensión histórica en lo moral, en lo espiritual, en lo político. Un acto de profundo sentido de justicia, porque nuestro general en jefe Pardo, primer general en jefe Pardo de la historia de América, ha entrado al panteón de los héroes de la patria. Bienvenido, general en jefe Manuel Piar, aquí presente para la batalla de la verdad, de la historia, de la justicia, de la unión. Manuel Piar, siempre presente en el panteón de los héroes de la patria. Fue un compromiso que asumimos. Lo recordaba con el general en jefe Vladimir Padrino López hace unos minutos, cuando estuvimos el 11 de abril del año 2017 conmemorando con el pueblo por todo lo alto y junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en ese evento lleno de energía y de amor, los 200 años de la victoria de la batalla de San Félix, que como lo dice el profesor Omar Hurtado Rasmussen, la batalla de San Félix fue la primera victoria de la gran campaña de liberación de independencia de todo el continente suramericano. La victoria de San Félix abrió los caminos a la independencia de lo que hoy es Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela y toda Suramérica. Aquel 11 de abril del año 1817. Y allá nos comprometimos, pasando por encima de la mentira y la manipulación, a reivindicar la figura, el nombre y la historia del gran general en jefe Manuel Piar. Y lo dijimos allí, frente al pueblo. Más temprano que tarde la patria tiene que reivindicar el nombre de uno de sus grandes hijos. Y Manuel Piar tiene que ir al Panteón Nacional. Y aquí están los restos simbólicos del general en jefe Manuel Piar, presentes en el Panteón de los Héroes, en el Panteón de la Patria, en el Panteón Nacional. Recordamos esa conversación allí. Ya habían arrancado las guarimbas, ¿recuerdan? Y en medio de las guarimbas hicimos ese acto. Recuerdo que sufrimos la infiltración de un grupo financiado por gente de la ultraderecha para sabotear el acto. No pudieron sabotearlo. Y en medio de aquella guarimba y ataque agresivo, violento de la derecha, en medio de las amenazas del gobierno imperial de Donald Trump, me recordaba el general Padrino que le comenté en ese momento allí, 11 de abril ya, le dije: Padrino, Padrino me lo recordó mucho antes de las palabras de usted, profesor Rasmussen, Omar Hurtado. Usted lo recordó en su discurso. Yo le dije a Padrino, y él me lo recordaba ahora, antes de las palabras del profesor Omar Hurtado. Le dije: Padrino, esta agresión, este plan de guarimba nos quiere llevar a una guerra civil.
está financiado con los dólares de la oligarquía apátrida y por el imperialismo norteamericano. No quieren atender el diálogo como forma de acción y solución. Y el 11 de abril le dije a Padrino allá en el campo inmortal de la victoria de San Félix, estoy pensando en activar con mis potestades constitucionales la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que busque la paz, el diálogo y por el camino de un proceso popular constituyente derrote el plan de Guarimba de guerra civil y de invasión a Venezuela. 11 de abril se lo comentaba general Padrino. Y fuimos madurando la idea que pensamos activar el 19 de abril, pero todavía le faltaba. Y recuerdo que nos tocó activarla frente a la clase obrera en una monumental manifestación en la Avenida Bolívar aquel 1 de mayo del año 2017. Y la Asamblea Nacional Constituyente, que surgió como idea en el campo de San Félix, le trajo la paz, la concordia y la armonía dialogante a los venezolanos y venezolanas de manera milagrosa, afortunada, certera. Valga el recuerdo y la reflexión, profesor Omar Hurtado Rathhutzen. Ese segundo apellido es de la India, ¿verdad? Y el primer apellido de Oriente. Bueno, quiero saludar a los embajadores, embajadoras, queridos representantes de los gobiernos y pueblos del mundo dignamente presentes en este acto. Señores y señoras de los poderes públicos, señor presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, señora magistrada y presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, doctora Gladys Gutiérrez, guayanesa, oriental también. Señor doctor Elvis Huidrobo Amoroso, Contralor General de la República y presidente del Poder Ciudadano. Insigne historiador, profesor Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral. Señor Fiscal General de la República, señor Defensor del Pueblo, doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras, compañero gobernador del Estado Bolívar, gobernador obrero Ángel Marcano, alcaldes, alcaldesas de Bolívar. He recibido de las manos de un gobernador obrero de Alcázar, electo gobernador por el pueblo de Bolívar, los restos simbólicos que he depositado aquí en el Panteón de la Patria, de gobernador obrero a presidente obrero. El pueblo de a pie hemos traído a piar al Panteón, el pueblo pardo, el pueblo indio, el pueblo mestizo, el pueblo humilde, hemos traído a piar nuestro general en jefe pardo al Panteón Nacional. También están presentes desde Curazao la doctora Marisol Gutiérrez de Almeida, cónsul general de Venezuela en Curazao, la consejera de Cultura del Ministerio de Educación de Curazao, Shirley Anguila,
Bienvenida, hermana curazoleña. Marusca Manuel, presidenta de la Fundación RIF, ubicada en el municipio de nacimiento del general en jefe Manuel Piar en Curazao. Qué cosa tan bella que se conserve todos los recuerdos en el lugar de nacimiento allá en Curazao. Marlon Regales, representante de la Fundación Piar de Curazao. Qué cosa tan bella. También quiero agradecer de manera muy especial a el Regimiento Cultural Los Hijos del Río Orinoco por su representación de Canto al Héroe, su director Freddy Gutiérrez, la autora Netalí Hurtado. Allí estuvo la niña Johangelis Mejías. Yo le pregunté, ¿cómo te llamas tú? Johangelis, me dijo, pero me puede decir Chirica. 10 años, actriz, buena actriz, con sus pétalos de rosas rojas, despierta el espíritu de la historia. Johangelis Chirica, 10 años. Igualmente saludar a Lirio Padrón, Luzmila Guzmán, Llorel Pérez, Dilia González, Bruset Delgado, Ángel Valdés, Lir Carlis López, Eric Hernández, María Sobers y Diego Pizarro. Todo el equipo de actores, actrices, voces, violines, contrabajo, violonchelo y de utilería. Le han traído un regalo muy hermoso y con su representación lírica teatral le han abierto las puertas del panteón a nuestro general en jefe, Manuel Piar. Hermosa representación, verdaderamente. Me dicen que tenemos un video sobre Manuel Piar. Nosotros debemos hacer un gran esfuerzo pedagógico para conocer, para interpretar y para enaltecer la historia de nuestros héroes y heroínas, y particularmente para conocer a fondo la verdad de nuestro general en jefe Pardo Manuel Piar. Vamos a ver este video para llevar conocimiento pedagógico a todo nuestro pueblo. Adelante, por favor. El 28 de abril de 1774 nace el prócer independentista y defensor de la libertad de la patria, Manuel Carlos Piar, conocido como el Libertador de Guayana. Era un rebelde, integral, radical. Era como un José Félix Rivas. Eran radicales, rebeldes, héroes, mártires de la Revolución Bolivariana. De esta misma, que aquí sigue su rumbo, que aquí sigue su marcha. Lideró la batalla de San Félix y marcó la liberación de la provincia de Guayana del yugo español. Cambió el rumbo de la guerra de independencia a favor del ejército libertador. Pagó con su vida su rebeldía. Bolívar después le dijo a Perú de la Croix que era necesario el fusilamiento de Piar para garantizar la unidad del ejército. Dicen que golpeó la mesa y dijo: he derramado mi sangre. Y lloró. Fue la puerta para la fundación de la Tercera República y el Estado venezolano. La construcción de la unión, del mando del Ejército Libertador de Oriente y del Ejército Libertador de Guayana fue un proceso turbulento y a veces traumático. Ya la revolución inspirada en Bolívar, nuestro comandante Chávez, y lo que me corresponde a mí, hemos puesto todo en su justo lugar. Y sin lugar a duda, Manuel Piar es uno de los libertadores y de los héroes de la patria venezolana y va para el Panteón Nacional. ¡Que viva la batalla de San Félix! ¡Que viva Piar! ¡Que viva por siempre!
procesos históricos jamás pueden ser interpretados en ninguno de sus momentos como procesos idílicos, exentos de contradicciones, de conflictos. Nuestra revolución, que lleva más de 200 años, le tocó pasar por periodos y etapas turbulentas, de búsquedas, de definiciones. Hoy pudiéramos decir que la revolución bolivariana, profesor Omar Hurtado Rothschild, que logra unir todas las corrientes históricas de resistencia y de lucha, vive un momento intenso, pero con definiciones claras. Definiciones que se construyeron durante largos periodos de derrotas, de resistencia, de avances parciales, para poder construir un proyecto de independencia para el siglo XXI, no exento de contradicciones y de debilidades. Cuando logramos adentrarnos 200 años después en los sucesos que llevaron al fusilamiento de nuestro general en jefe Manuel Piar, eventos históricos objeto de especulaciones temerarias, malintencionadas contra Piar y contra Bolívar, que desfiguraron los hechos reales, pudiéramos decir los dolorosos hechos reales de la desaparición física de nuestro general en jefe Manuel Piar. Cuando nos adentramos al pasar del tiempo, sacamos grandes lecciones. Se desprenden, profesor Omar Hurtado, como usted así lo ha dejado entender con mucha claridad, se desprende de la historia grandes lecciones y llamados para el presente y el futuro. Manuel Piar conoció a fondo, dadas sus raíces africanas de su amada madre y sus raíces canarias de su padre, conoció el racismo, la exclusión y el desprecio de las clases dominantes para entonces en su natal Curazao y luego en su patria adoptiva, Venezuela. Eso lo llevó a desarrollar un cuerpo de ideas identificado de manera innata, de manera natural, con las ideas de la igualdad social, de la libertad, de la fraternidad, enarboladas por la Revolución Francesa. Lo llevó a simpatizar y apoyar el movimiento revolucionario de independencia de Gual y España
y luego lo llevó a participar en los eventos que se generaron con motivo del 19 de abril de 1810. Luego la vida de persecución y exilio lo llevó hasta la Haití revolucionaria, y allí el general en jefe fue soldado y combatiente de la independencia de la revolución de Haití, al lado de las tropas independentistas y revolucionarias del Gran Haití, de nuestra hermana mayor Haití. A su regreso a Venezuela, días antes de la llegada de Bolívar a Margarita, su entrada por lo que hoy es el estado Sucre, Manuel Piar logró construir, hilvanar un ejército popular. Ya había participado en la campaña admirable de Oriente de 1813. No era un improvisado. Logró construir un ejército de negros, cimarrones, libertos, de indios, de pardos, de mestizos, de blancos pobres, explotados. Manuel Piar logró construir un ejército popular para la lucha por una independencia con igualdad, con justicia, que lograra una república verdaderamente antimonárquica y que acabara con los privilegios de los mantuanos y de los herederos de la colonia. Era la lucha de clases. Era la lucha de clases entre las clases explotadas y pobres, discriminadas por su color de piel, y las clases económicamente poderosas, muchas de ellas que conducían los gloriosos ejércitos antimonárquicos y republicanos que se movían por este vasto territorio rebelde, muy rebelde, que fue Venezuela. Reverdecían ejércitos rebeldes, republicanos, antimonárquicos. Pero las razones de la lucha de unos y otros estaban enraizadas en causas de profundidad social. El ejército que Piar logró constituir, las banderas que Piar logró levantar y la fuerza y la energía que lo lograron sobreponerse a la desventaja tecnológica en armas y en recursos frente al Imperio Español y derrotarlo en Juncal y derrotarlo en San Félix, nos dicen de la proeza que el pueblo pobre, que el pueblo de a pie logró con su general, con el gran Manuel Piar, en ese momento de la historia, para abrirle camino a la campaña de independencia definitiva de toda Sudamérica. Cosas que iban y venían. Dice el profesor Manuel Hurtado, instigadores, intrigantes y conspiradores que no faltan en todas las épocas. Nosotros estamos curados en salud contra los intrigantes, divisionistas, conspiradores e instigadores, curados en salud en el aprendizaje de Chávez. Por eso la férrea unión cívico-militar policial de la Revolución Bolivariana, la férrea unión popular de la Revolución Bolivariana del siglo XXI. Valga el comentario. No faltaron instigadores,
gobernador Ángel Marcano, para tratar en el Congreso de Cariaco de desconocer a Bolívar como mando supremo. Ya parecía histórico, general Padrino, generales y almirantes del Estado Mayor Superior, comandante estratégico operacional, comandantes del Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana, comandantes de las redes y de la SODI. Ya en el oriente se habían dado eventos históricos en la difícil, dura lucha, plagada de sacrificios y de no que otra derrota. Ustedes saben el impacto que tienen las derrotas y los efectos devastadores que tienen en la moral. Ustedes saben el impacto que tienen los sacrificios alargados cuando se tiene que pasar sangre, sudor, hambre, lágrimas para lograr un objetivo histórico para un pueblo. Y en medio de aquellas circunstancias hubo quienes levantaron en el oriente del país y en otros lugares la palabra de desconocimiento al liderazgo y al mando supremo del libertador Simón Bolívar. El Congreso de Cariaco fue uno de esos eventos. Allí estuvo Piar, pero estuvieron otros. Y uno se podría preguntar, ¿por qué fue Piar el que sufrió la desventaja de la campaña contra su honor? ¿Cuál fue el destino de los otros participantes del Congreso de Cariaco? Aquí tenemos un ejército de historiadores. Los saludo a todos. Preguntas que uno se hace para el esclarecimiento de la historia como fuerza insurgente de la revolución hacia el futuro. Pedro Calzadilla, Omar Hurtado, Ignacio Barreto, Alejandro López, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, Alejandro. Alexander Torres, presidente del Centro Nacional de la Historia. Jorge Berrueta, director del Archivo General de la Nación. Gladys Arroyo, la negrita, presidenta del Centro de Estudios de Caracas. Luis Brito García, historiador, eminencia. Manuel Carrero, historiador. Leonel Muñoz, diputado a la Asamblea y director del Centro de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad Central de Venezuela, Leonel. Rosario Soto, directora ejecutiva del Centro de Estudios Simón Bolívar, Rosario. Diana Pérez, investigadora del Centro de Estudios Simón Bolívar. Aldemaro Barrios, coordinador de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio. Fabricio Vivas, historiador del Archivo General de la Nación. Nelson Guzmán, historiador. Nelson, escritor también. Fernando Soto Rojas, diputado. Fernando Soto Rojas no es historiador, él es protagonista de la historia. Fernando Soto Rojas. María Elena Hurtado, historiadora. Henry Navas Nieves, jefe de la Maestría de Historia Militar de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Nada más habría que revisar cuál fue el destino de Piar y cuál fue el destino de los líderes, Pedro Carreño, del Congreso de Cariaco. Porque un destino fue uno, porque otro destino fue otro. Y todo tiene que ver con la lucha de clases. Le tocó
pagar a Piar su carácter de líder de los pardos, de los indios, de los mestizos. Lo pagó con la intriga, con la conspiración. Todas las voces se unieron contra él y crearon una situación de hecho de la cual nuestro propio libertador Simón Bolívar no pudo escapar en medio de su dolor. Un hecho de sangre y de dolor de la historia de Venezuela que hoy sanamos con la reivindicación del general en jefe Manuel Piar como héroe de la patria en el panteón nacional, en el panteón de los héroes. Hoy sanamos la herida de la historia que se hizo contra nuestro general Pardo, general del pueblo, general revolucionario. Luego le tocó sufrir a Bolívar. Los mismos que intrigaron, que conspiraron contra Piar, fueron los que intrigaron, conspiraron y abandonaron a Bolívar. La misma clase mantuana fue la que se coaligó en Venezuela con Páez, en la Nueva Granada con Santander, en Quito con Juan José Flores y más allá, para traicionar a Bolívar y al proyecto histórico por las mismas razones que conspiraron contra Piar. Porque Bolívar quería ir a fondo en el republicanismo igualitarista, en la concepción de una sociedad sin castas sociales, sin discriminación, en el impulso de la educación popular, en el impulso de la industria, en el impulso de la unión de toda la América hoy latina caribeña. El proyecto de Bolívar era la construcción de una gran potencia hacia adentro, democrática, republicana, igualitaria, y hacia afuera, en búsqueda de un mundo de equilibrio. Hablaba Bolívar, embajador de Rusia, de China, de Palestina, de Cuba, de Haití, de Turquía, de la India, entre los que puedo reconocer con la mascarilla. Compañeros de Rusia, China, Palestina, Turquía, India, Bielorrusia, Cuba, Nicaragua, Bolivia. Hablaba Bolívar del equilibrio del universo, una concepción geopolítica anticolonialista y antiimperialista que buscaba el respeto sobre la base de un derecho internacional compartido y que acabara con el antiguo derecho de colonias, el derecho de posesión que gobernó el mundo durante casi 7.000 años. Bolívar era un adelantado y por las mismas razones de su adelanto revolucionario, de su concepción revolucionaria, dijera nuestro comandante Hugo Chávez, de su concepción presocialista, de Bolívar, de Sucre, de Urdaneta. Precisamente esos hombres después les tocó sufrir un fusilamiento moral y la traición de las élites que se aprovecharon de la guerra de independencia para apoderarse del poder político, económico y militar de nuestros países. La historia que vino después es conocida por todos. 200 años de traición al pueblo, 200 años de división de las fuerzas populares, 200 años
en donde se impuso proyectos de la vanidad, del egocentrismo, del individualismo, donde no se veía claro el camino. 200 años donde el proyecto histórico de los libertadores y las libertadoras quedó en el limbo, hasta que un 4 de febrero de 1992, hace 30 años, se levantara en armas la corriente bolivariana encabezada por nuestro comandante Hugo Chávez y se iniciara la construcción de la nueva historia, la historia del siglo XXI, la nueva historia bolivariana. Por eso es tan importante para nuestra espiritualidad. Señor gobernador obrero Ángel Marcano, querido hermano, estaba muy emocionado Ángel cuando caminó y me entregó los restos simbólicos, victoriosos de nuestro general en jefe, Manuel Piar. Y yo le vi los ojos a Ángel, que lo conozco de hace 30 años o más, y pensé, ¿quién iba a decir que de la mano de un obrero del aluminio, de un obrero del Casa, iba a llegar al Panteón Nacional los restos de Manuel Piar, luego de 200 años de batallar, luego de 200 años de dificultades y de lucha? ¿Quién lo iba a decir, Ángel Marcano? Que de la humildad de tu ser, de la humildad de tu corazón, de tus manos de obrero, iba a llegar en nombre del pueblo de Guayana los restos del libertador de Oriente, del libertador Manuel Piar. Estoy de acuerdo. Si alguna lección se desprende de aquellos momentos en que la lucha de clases llevó a una confrontación entre las fuerzas independentistas y revolucionarias, que se llevó la vida de Manuel Piar, ¿qué otra historia hubiéramos tenido si hubiéramos tenido un Manuel Piar, jefe, caudillo, popular, jefe y caudillo militar, al lado de Bolívar en aquellos años duros después de Carabobo, de su campaña del sur? Pensaría uno, historiadores, si me lo permiten, ustedes historiadoras, pensaría uno, un jefe pardo con el pueblo liberto, con el pueblo cimarrón, con las armas. Quizás otra hubiera sido la historia en nuestra tierra. Por eso estoy de acuerdo con el profesor Omar Hurtado Ratsiusen. La revolución bolivariana es la síntesis de las luchas libertarias, independentistas, anticolonialistas y antiimperialistas de 500 años. La revolución bolivariana hoy está más vigente que nunca por su pasado, por su fuerza histórica y por el proyecto de futuro que tiene nuestra revolución. Y si hoy podemos reivindicar a nombre de Piar algún mensaje que llevemos a las nuevas generaciones, es el llamado a la unión del pueblo de Venezuela. Es el llamado a la unión de las fuerzas patriotas y revolucionarias, bolivarianas y chavistas de Venezuela. Unión, unión y unión por encima de cualquier circunstancia o situación. Es el llamado a la unión nacional de todos los venezolanos, de todas las venezolanas. Es un llamado republicano, como republicanos que somos. Si algo debemos reivindicar nosotros,
los revolucionarios y socialistas del siglo XXI es el carácter republicano de nuestro proyecto. Carácter republicano, constitucionalista, profundamente legalista. Recientemente la Asamblea Nacional, luego de un proceso ejemplar, cumpliendo todos los mandatos de los artículos de la Constitución y de la ley del Poder Judicial, procedió a postular y elegir a los 20 integrantes, magistrados y magistradas principales y 20 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy tenemos aquí presente a una mujer de un gran valor, de un gran conocimiento, de una gran vocación jurídica, de una gran moral, que ha sido designada por el Poder Judicial como la nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Quiero felicitarla, doctora Gladys Gutiérrez, y desearle éxito, éxito republicano en el proceso de transformación de la justicia venezolana desde los poderes que le da la Constitución a usted como poder independiente y republicano de la nación. Doctora Gladys Gutiérrez, la felicito. De verdad, son actos republicanistas, actos republicanos. Diputada Blanca de Cao, diputado Pedro Infante, diputado mayor general Rodríguez Cabello, diputado presidente del Parlatino, doctor Ángel Rodríguez, diputados y diputadas presentes, diputada Asia Villegas, no la había visto, estaba por aquí, en esta línea, feminista. Son actos de una nación libre. Hubo imperios en el mundo que creyeron que podían quebrar la voluntad de lucha, de resistencia del pueblo de Venezuela. No saben de qué estamos hechos. No saben de qué estamos hechos. No saben la fuerza espiritual y moral. No saben la fuerza de la sangre que nos corre por nuestras venas. Y con Piar lo decimos desde el Panteón. Piar, general en jefe, tu pueblo te rinde homenaje, tu pueblo te rinde honores, y en los honores y homenajes que te rendimos, a la vez juramos seguir siendo leales al pueblo de Venezuela y que la revolución bolivariana del siglo XXI siga su camino de victoria, de esplendor, de prosperidad y de avance. ¡Que viva la memoria histórica del general en jefe Manuel Piar! ¡Que viva la campaña libertadora de Guayana! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Hasta la victoria siempre! Venceremos. Muchas gracias a toda Venezuela. Muchas gracias. Ha sido el discurso del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, general en jefe Manuel Piar. Tu pueblo te rinde honores. Juramos seguir siendo leales al pueblo y que la revolución bolivariana siga su camino de victoria y avance. Que viva la memoria histórica en este acto histórico reivindicativo con el ingreso de los restos simbólicos del prócer de la independencia acá al Panteón Nacional. Vamos a escuchar parte del ambiente cultural. Una ciudad primaveral, sublime capital, típicas callecitas que lucen tan bonitas junto a la calle.
catedral. Entre paisajes, matices, Primores primores y hermosuras, recuerdo con dulzura una ciudad primaveral, sublime capital de viejas callecitas que lucen tan bonitas junto a la catedral. Bolívar, qué lindas son tus claras noches en el paseo Falcón. Bajo el suave manto de la brisa y el bello paisaje al mirador, Mis recuerdos rompen de alegría al mirar tu río como un sol. Eres tu linda ciudad Bolívar, ciudad sensual, gran capital, Guayana mía. bajo el suave manto De la brisa y el bello paisaje al mirador. mis recuerdos rompen de alegría al mirar tu río como sol. Eres tu linda ciudad Bolívar, ciudad sensual, gran capital, Guayana mía. Eres tu linda ciudad Bolívar, ciudad sensual, gran capital, Guayana mía. Es la interpretación musical a cargo del ensamble Angostura en este acto trascendental con el ingreso de los restos simbólicos del general en jefe Manuel Piar al Panteón Nacional para el rescate de la memoria colectiva. El mismo proyecto histórico compartido por el padre de la patria Simón Bolívar. De esta manera nosotros vamos a despedir esta cadena nacional de radio y televisión con el ingreso de los restos simbólicos del general en jefe Manuel Piar al Panteón Nacional.